transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género. Y en su artículo 2, fracción tercera, que para efectos de esta ley se entenderá por ejecutores del gasto al Poder Legislativo y Poder Judicial. Debemos también puntualizar que resulta inaplicable el artículo 24 de la Ley del Presupuesto y Control del Gasto Público del Estado de Baja California Sur a disposiciones relativas al anteproyecto que deben de presentar las ejecutoras. En el caso que nos ocupa el Poder Legislativo, toda vez que esta norma se refiere al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, tal y como puede leerse en su primer párrafo, que de manera textual dice: la estructura del proyecto del presupuesto de egresos tendrá una base programática y se le dará una sustentación lo suficientemente amplia para que abarque todas las responsabilidades del Gobierno del Estado por conducto de los poderes, dependencias y entidades, y se integrará con los siguientes documentos. Quinto, en relación a los artículos 55 y 78, fracción cuarta, este último que no se menciona en el artículo único del proyecto de decreto, en razón de que la propuesta de reforma es esencialmente la misma que la plantea para el artículo 51 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado, es obvio de sus peticiones inútiles, nos permitimos a lo que hemos expresado a referirnos a aquella reforma, considerándose por las mismas razones improcedente. Por otra parte, y por lo que respecta a que el anteproyecto de presupuesto de egresos se ha presentado en sesión pública, es preciso señalar que, como su nombre lo indica, es un anteproyecto que contiene la estimación preliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo a de las dependencias y entidades del sector público, debiéndose para su elaboración observar las normas, lineamientos y políticas del gasto que fijen las leyes. Dicho anteproyecto, con estimación preliminar, está sujeto a cambios de las cuales tendrán lugar en la discusión del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, el cual deberá ser aprobado por el Congreso del Estado en sesión pública. Durante el mes de diciembre de cada año, discusión pública en la que deberá vigilarse para estar en condiciones de aprobarlo, que se cumpla con lo que ordena el artículo 23 de la misma Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público del Estado de Baja California Sur, en el sentido de que deberá contener las previsiones de los egresos destinados a los poderes, dependencias y entidades para sufragar el gasto público con motivo de la ejecución de los programas operativos. Y por otra parte, consideramos importante comentar en este dictamen que el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 198, que para la administración de los fondos del presupuesto del Congreso tendrá cada una de las cámaras un tesorero, y que será, de acuerdo con el artículo 200 del mismo reglamento, el personal de la tesorería que fije el presupuesto de egresos, por lo que se trata de un asunto que no es resuelto por las cámaras en sesión pública. También es importante apuntar que, de conformidad con el artículo 27 del mismo Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las sesiones de las cámaras serán ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o permanentes, estableciendo en el artículo 33 que se tratarán en sesión secreta, entre otros, las acusaciones que se hagan contra los miembros de las cámaras, el presidente de la República, los secretarios de despacho, los gobernadores de los estados o los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los oficios que con la nota de reservados dirijan la otra cámara, el Ejecutivo, los gobernadores o las legislaturas de los estados, los asuntos puramente económicos de la Cámara en general, todos los demás que el presidente considere que deben de tratarse en reserva. Disposiciones similares a las que encontramos en los artículos 85 y 93
de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Este último, que en su fracción sexta dispone que serán tratados en sesión privada los asuntos que a juicio del presidente deban de tratarse con reserva. Y en los demás casos previstos por esta ley y el artículo 51 del mismo reglamento, que la Comisión de Administración de cada Cámara presentará mensualmente para su aprobación en sesión secreta. El presupuesto de las entidades que necesiten para cubrir las dietas de los miembros de la Cámara. Por otra parte, es preciso señalar que nuestra ley reglamentaria cuenta con un título noveno denominado de la transparencia y acceso a la información, que en su capítulo primero de disposiciones generales en materia de transparencia y acceso a la información, artículos 246, 247 y 248 establecen artículo 246. En materia de transparencia y acceso a la información pública, el Poder Legislativo observará los principios y bases establecidos en el apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el apartado B del numeral 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur y en los demás ordenamientos que regulen aspectos relacionados con esta materia. El artículo 247. El Poder Legislativo pondrá a disposición del público y mantendrán actualizada en su página de Internet, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones y según corresponda, la información común que alude al artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur. Además de lo señalado en el párrafo que antecede, el Congreso del Estado deberá poner a disposición del público y actualizada en su página de Internet la información señalada en los artículos 77 y 78 de la ley antes citada. Artículo 248. Además de lo previsto en el artículo anterior, en particular, el Congreso del Estado deberá informar: 1. Las cuentas públicas que hayan enviado los poderes del Estado y municipios al Congreso del Estado y haya remitido a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, así como las cuentas públicas que hayan enviado las entidades gubernamentales y de interés público, que por ley estén obligadas a presentarlas o a rendir al Congreso en los términos de la ley de la materia. Cualquier persona tendrá acceso a los informes del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las entidades gubernamentales y de interés público, en los términos de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur. 2. El diario de los debates. 3. Las controversias entre poderes públicos iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus integrantes. Artículo 249. El Comité y la Unidad de Transparencia solicitarán a los servidores públicos del Poder Legislativo la información que derive del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones para el cumplimiento de sus fines. Citamos para finalizar en este quinto considerando que el artículo 75, fracción 21ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur impone a los sujetos obligados la responsabilidad de poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Sexto, en relación a la propuesta para reformar el artículo 82 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado, con el propósito de que el nombramiento del director o directora del Instituto de Estudios Legislativos y sea hecho en sesión pública, y 93,
que propone que sean tratadas en sesión privada solo las acusaciones que se hagan en contra de los servidores públicos, resulta, en nuestra opinión, improcedente. Esto es así, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 1, párrafo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California Sur, son sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y que son datos personales de conformidad con lo ordenado en el artículo 3, fracción 8 de la misma ley. Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información y que atendiendo al contenido de su artículo 2 son objetivos de la ley, entre otros, los que garantizar el derecho que tiene toda persona en el estado de Baja California Sur a la protección de sus datos personales y al ejercicio de los derechos del acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos sencillos y expeditos. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del estado de Baja California Sur y sus municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento, garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales, promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales, establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta ley. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Baja California Sur, a que hacemos referencia en nuestra opinión, no pueden tratarse en sesión pública asuntos en los que resulte evidente que los datos personales de quienes sean propuestos para ocupar el cargo de director o directora del Instituto de Estudios Legislativos se harán públicos, debiendo precisar en este dictamen que los datos personales de su interpretación amplia no solo son el nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y firma de alguna persona, sino también aquellos que tienen que ver con la trayectoria educativa y profesional, título, creencias religiosas, afiliación política o sindical, número de cédula, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil o religiosa, entre otras. Ya que de hacerlo, es decir, ya que de ventilar en sesión pública datos personales, indudablemente violentaría las disposiciones a que nos hemos referido y porque atendiendo al contenido del artículo 5, fracción 18ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la información confidencial, es decir, aquella que esté en posesión de los sujetos obligados, que refiera a la vida privada y o los datos personales, por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la presente ley. De todo lo anterior se desprende que no solo deberán tratarse en sesión privada las acusaciones de servidores públicos, sino además todas aquellas en las que se involucre la elección de personas, por lo que los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos improcedentes las propuestas que se analizan en este considerando. Séptimo, por lo que se refiere al artículo 85 de la iniciativa, igualmente resulta improcedente por las razones que se han expresado en párrafos anteriores y la necesidad de que se regulen por la ley reglamentaria del Poder Legislativo las sesiones privadas que, como hemos apuntado a lo largo de este dictamen, son necesarias para la atención de los asuntos que en la propia ley se establecen y que por lo que hace el artículo 90, cuya propuesta es derogar su párrafo 3
Igualmente la consideramos improcedente por las razones que ya se han explicado en relación a las sesiones privadas o secretas. Además, estas sesiones no necesariamente tienen que ser secretas o privadas, sino que contienen una facultad potestativa del Poder Legislativo para tratarlo en sesión pública o privada. Al disponer lo siguiente, en las sesiones extraordinarias el presidente del Congreso, después de abrirlas, explicará a moción de quien haya sido convocadas y a continuación se preguntará si el asunto sobre el que se versa es de tratarse en sesión secreta. Si la Asamblea resuelve afirmativamente y la sesión comienza con ese carácter, así continuará. Ya nos hemos referido a lo largo de este dictamen a la necesidad de la existencia de las sesiones privadas, por lo que para los efectos de este considerando nos remitimos a los considerandos anteriores. Sin embargo, debemos nuevamente precisar que no solo son materia de sesión privada las acusaciones que se hagan en contra de los servidores públicos, sino también aquellas que tienen que ver con la clasificación de la información, por lo que en consecuencia, en nuestra opinión resulta también improcedente la reforma que se plantea en el artículo 252 de la ley reglamentaria, mediante la que se propone que la clasificación de la información reservada, así como su administración, resguardo, conservación y preservación, se apruebe por el Pleno del Congreso en sesión pública y no en sesión privada como se encuentra previsto en el artículo 252 vigente, por lo que en consideración de quienes dictaminamos la propuesta de reformas a que nos referimos en este considerando, de aprobarse, violentaría disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur. Se dispone en el artículo 118. Artículo 118. Se considera información reservada cuando 1. Obstruye la prevención o persecución de delitos. 2. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones que sean evidentemente beneficio social y económico para el Estado y o municipios. 3. La entregada con carácter de reservada o confidencial por las autoridades federales o de otros estados o por organismos internacionales, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho internacional. 4. Ponga en riesgo la vida, la seguridad y la salud de una persona física. 5. Obstruye las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de las contribuciones. 6. Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 7. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. 8. Afecte los derechos del debido proceso. 9. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. 10. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. 11. Por disposición expresa de una ley, tenga tal carácter siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales. Precisamos que de igual manera se violentarán disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California Sur, cuyos objetivos son, entre otros, el de garantizar el derecho que tiene toda persona en el Estado de Baja California Sur a la protección de sus datos personales y al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos sencillos y expeditos. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado de Baja California Sur
y sus municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento, garantizar que toda persona puede ejercer el derecho a la protección de los datos personales, promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales, establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta ley, por lo que hacia la reforma planteada en el artículo 96, ya que el objetivo de la propuesta es que solo puedan tratarse en sesión privada o secreta las acusaciones que hagan en contra de los servidores públicos se considera improcedente por las razones expresadas en este mismo considerando. Octavo, por lo que hace a los artículos 156, 157 y 159, cuya derogación se propone en la iniciativa que se dictamina, y 160 que se propone reformar y cuyo objetivo es el de que no existan en nuestra ley reglamentaria del Poder Legislativo las votaciones por cédula. Las consideramos improcedentes en razón de que la comisión que dictamina las considera necesarias para la elección de personas para ocupar algún cargo público, pues mediante este tipo de votación se guarda la secrecía de quién o quienes votaron en favor o en contra de determinada elección, lo que permite que no haya o pueda ejercerse algún tipo de coacción que pueda influir en la decisión del votante, afectándose con ello los procesos democráticos de elección, debiendo expresar además que no solo en el Congreso del Estado de Baja California Sur se mantienen estas disposiciones, sino también en el Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, en cuyo reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos se contemplan como la hace la ley reglamentaria del Estado. Las votaciones para elegir personas en los términos 146, 153 y 154, señalando lo siguiente. Artículo 146. Habrá 3 clases de votaciones: nominales, económicas y por cédula. Nunca podrá haber votaciones por aclamación. Artículo 153. Las votaciones para elegir personas se hará por cédulas que se entregarán al presidente de la Cámara y éste las depositará sin leerlas en una ánfora que al efecto se colocará en la mesa. Artículo 154. Cumplida la votación, uno de los secretarios sacará las cédulas, una después de otra, y las leerá en voz alta, para que otro secretario anote los nombres de las personas que en ella aparecieren, y el número de votos que a cada uno le tocaren. Leída la cédula, se pasará a manos del presidente y los demás secretarios para que les conste el contenido de ella y puedan reclamar cualquier equivocación que se advierta. Finalmente se hará el cómputo de votos y se publicará el resultado. Noveno, en relación a la reforma planteada en el artículo 208, en la que se propone que los dictámenes de la comisión instructora emita durante los incidentes se discuten en sesión pública, la consideramos improcedente. Esto es así, ya que el objeto de la norma vigente es la protección de los datos personales, entendiéndose como tales de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California Sur, de acuerdo con el artículo 3, fracción octava. Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, y porque, como hemos apuntado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción 18ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, es información confidencial. La información en posesión de los sujetos obligados que refiere a la vida privada y o a los datos personales, por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la presente ley, siendo aplicable lo que hemos expresado en el considerando sexto de este dictamen. Décimo, por lo que respecta a la reforma propuesta para el artículo 248 de nuestra ley reglamentaria, la consideramos improcedente toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, en su artículo 75 establece, artículo 75,
Los sujetos obligados podrán a disposición del público y mantendrán actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan. 1. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros. 2. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le correspondan a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. 3. Las facultades de cada área. 4. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con los programas operativos. 5. Los indicadores relacionados con temas de interés público y trascendencia social que, conforme a sus funciones, deba establecer. 6. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. 7. El directorio de todos los servidores públicos a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza y honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel de puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficial. 8. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base, confianza y supernumerarios, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. 9. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto que informe de comisión correspondiente. 10. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes por nivel de puesto cada unidad administrativa. 11. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicio, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. 12. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo autoricen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable. 13. El domicilio de la unidad de transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información. 14. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. 15. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia de servicios de infraestructura social y de subsidio, en los que deberá contener lo siguiente: inciso A, área; inciso B, denominación del programa; inciso C, periodo de vigencia; inciso D, diseño, objetivos y alcances; inciso E, metas físicas; inciso F, población beneficiada estimada; inciso G, monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios, su programación presupuestal; inciso H, requisitos y procedimientos de acceso. Inciso I, procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; inciso G, mecanismos de exigibilidad; inciso K, mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; inciso L, indicadores de nombre, definición, métodos de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; inciso M, formas de participación social; inciso N, articulación con otros programas sociales; inciso vínculo a las reglas de operación o documentos equivalentes; inciso P, informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; inciso Q, padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los requisitos, los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. 16. Las condiciones generales de trabajo, nombramientos, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza,
así como los recursos públicos económicos en especie o donativos que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos. 17. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como en su caso las sanciones administrativas que haya sido objeto en el desempeño de su función. 18. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición. 19. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. 20. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. 21. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los demás normatividad aplicable. 22. La información relativa a la deuda pública en términos de la normatividad aplicable. 23. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. 24. El informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de cada sujeto obligado que se realicen, los resultados de todo tipo de auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades u órganos de los sujetos obligados. 25. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. 26. Los montos, criterios, convocatorias y listados de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las disposiciones aplicables realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas le entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 27. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados especificando los titulares de aquellos debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos. 28. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados que deberán contener por lo menos lo siguiente. Inciso A. De licitaciones públicas o procedimientos de invitación. 1. La convocatoria de invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarlos a cabo. 2. Los nombres de los participantes o invitados. 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican. 4. El área solicitante y la responsable de su ejecución. 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas. 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación. 7. El contrato y en su caso sus anexos. 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso los estudios de impacto urbano y ambiental según corresponda. 9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable. 10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva. 11. Los convenios modificatorios que en su caso sean infirmados precisando el objeto y la fecha de celebración. 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados. 13. El convenio de determinación. 14. El finiquito. Inciso B. De las adjudicaciones directas. 1. La propuesta enviada por el participante. 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarlos a cabo. 3. La autorización del ejercicio de la opción. 4. En su caso, las cotizaciones consideradas especificando los nombres de proveedores y los montos. 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada. 6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución. 7. El número, fecha, el monto de contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra. 8. Mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso los estudios de impacto urbano y ambiental según corresponda. 9. Los informes de avance sobre obras y servicios contratados. 10. El convenio de determinación y 11. Finiquito. 29. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados. 30. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con mayor desagregación posible. 31. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 32. Padrón de proveedores y contratistas. 33. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado. 34. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión de propiedad. 35. Las resoluciones y laudos que se emiten en proceso de procedimientos seguidos en forma de juicio. 35. Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. 36.
los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objeto y destino, así como los trámites, tiempos y respuestas, requisitos y formatos para acceder a los mismos. 38. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 39. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financieros con recursos públicos. 40. Los estudios financiados con recursos públicos. 41. El listado de jubilados y pensionados y monto que reciben. 42. Los ingresos recibidos por cualquier concepto, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. 43. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. 44. El catálogo de disposición y guía de archivo documental. 45. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones, recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos. 46. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. Para efectos estadísticos, el estado de las solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios y aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica, en términos real de equipo de comunicación que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales de requerimiento, así como, en su caso, la mención de que dé cuenta con la autorización judicial correspondiente. Los sujetos obligados deberán informar al Instituto cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet y plataforma nacional, con el objeto de que estos verifiquen y aprueben de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. Como podemos verlo, la fracción 21ª del artículo 75 ordena que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada en sus respectivos medios electrónicos la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. 11. Finalmente, queremos establecer que no estamos en contra del Parlamento abierto, por el contrario, creemos que debemos de trabajar en ello, y porque quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, creemos en la participación ciudadana. Impulsaremos la creación del Comité de Parlamento Abierto, como lo ha hecho la Cámara de Diputados del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, que aprobó durante este año, según publicación de la propia Cámara en fecha 12 de marzo del 2019, la creación de un Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana que, entre otras funciones, tiene la de ampliar la accesibilidad a los procedimientos parlamentarios al público. Durante el funcionamiento de la 64ª legislatura, 64ª legislatura, que será un órgano auxiliar de la Cámara, cuyo objetivo es el de atender, canalizar las peticiones de la ciudadanía, mantener el diálogo con personas y organizaciones, ampliar la accesibilidad al público de los procedimientos parlamentarios y la participación ciudadana, y que tendrá dentro de sus funciones la de fortalecer la accesibilidad a la información parlamentaria en adición a las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Definir las facultades y los medios para volver efectivo el derecho de las personas a participar en los procesos parlamentarios y realizar propuestas de carácter legislativo con excepciones que señala la ley. Establecer criterios e instrumentos para la celebración de reuniones deliberativas entre las comisiones ordinarias y los actores privados, sociales, organizaciones y cualquier persona interesada en aportar al debate parlamentario sus conocimientos y experiencia, atender las peticiones de la orientación informática y peticiones en general que formulen los ciudadanos a la Cámara de Diputados o a sus órganos. Comité que no ha generado la derogación de todo aquello que tiene que ver con la celebración de las sesiones secretas o privadas, pues ha sido claro, como puede leerse en la página de internet www.5.diputados.gov.mx/index.php/es
diagonal comunicación, agencia de noticias, diagonal 2019, diagonal marzo, diagonal 12, diagonal 1658, guión crea, guión cámara, guión de, guión diputados, guión subcomité de parlamento abierto, guión abierto, guión y, guión participación, guión ciudadana, guión ampliará, guión la, guión accesibilidad, guión de los procedimientos, guión parlamentarios, guión al público, de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. En razón de lo expuesto a lo largo de este dictamen, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea y solicitamos su voto aprobatorio para el siguiente resolutivo. Único. Se declara improcedente la iniciativa presentada por la ciudadana diputada María Petra Juárez Maceda, Milena Paola Quiroga Romero, María Rosalba Rodríguez López, los ciudadanos diputados Humberto Arce Cordero, Marcelo Armenta y Esteban Ojeda Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, la ciudadana diputada María Mercedes Maciel Ortiz del Partido del Trabajo y los ciudadanos diputados sin partido Soledad Saldaña Bañales y Yomero González Medrano, mediante la que proponen reformar la fracción primera del segundo párrafo del artículo 26, la fracción 11ª del artículo 51, el inciso B de la fracción 24ª del artículo 55, los artículos 82, primer párrafo y 85, el artículo 93, el primer párrafo del artículo 96, el primer párrafo del artículo 160, los artículos 208 y 252, se derogan el tercer párrafo del artículo 90, la fracción sexta y los párrafos tercero y cuarto del artículo 93, los artículos 156, 157 y 159 y adicionar el número 4 al artículo 248 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur en razón de las consideraciones vertidas en el presente dictamen, dado en la sala de sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur a los 3 días del mes de octubre del 2019. Atentamente, Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, diputada Perla Guadalupe Flores Leiva, presidenta, diputada Daniela Viviana Rubio Vilés, secretaria, y diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, secretaria. Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputada Marisela Pineda García, presidenta, diputada Milena Paola Quiroga Romero, secretaria, y diputada Lorena Linet Montaño Ruiz. Bueno, no firmaste, pero estás integrando en la comisión.